Santoro, ¿sí? En el piso, una de las palabras autorizadas para hablar de gobierno y para analizar todo estos temas. Asesor presidencial. ¿Cómo le va, Santoro? Bien, muchas gracias por Un gusto, Leandro, tenerte aquí. Bueno, gracias. ¿qué lectura hace de todo lo que está pasando? Es muy amplio lo Sí. que está pasando. Pregúntame más puntualmente. Lo de los fideos. Bueno, mira, si fue corrupción o si Sí. fue negligencia, eso se paga con el cargo, estoy de acuerdo. No puede pasar. No puede pasar. Sacaron a uno. Sí. Y coincido con vos, tampoco puede pasar que se interrumpa el abastecimiento hacia los comedores porque hay gente que lo necesita. Pongo las manos en el fuego por Daniel Arroyo. Sí. Eso Te leí en Twitter, muy osado. Sí, pero pongo las manos en Sí. el fuego. Mira, yo conozco mucha gente, hace 30 años que hago política. Sí. Obviamente, algunos conoces más en profundidad, otros los conoces menos. Daniel Arroyo es una persona que no lo mueve ni la ambición, ni el poder, ni la búsqueda de la fama, ni del dinero, ni nada de eso. Lo mueve su sensibilidad y su corazón, así que pongo las manos en el fuego por él. Bueno, yo entiendo que va a seguir en el gabinete también. Sí, no sé vos qué lectura No, haces. yo creo que sí, o sea, a ver... Sí, se habló mucho de esto. El por eso. Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio enorme. Sí. Tampoco sé, digamos, si la persona que tomó la decisión se equivocó, o fue una picardía, o un acto deleznable. ¿Viste? La verdad que no quiero prejuzgar porque no conozco. O sea, francamente, tampoco taparía a nadie ni ocultaría nada. Esto me parece que tiene que quedar bien a la luz. Aparte, como lo dijo el presidente, se conoció porque todos estos movimientos son públicos. Lo que creo es que a veces gobernar bajo estrés, donde estás obligado a dar respuestas inmediatas en situaciones absolutamente excepcionales, es muy complejo. En casi todos los gobiernos del mundo se están cometiendo errores enormes, pero me parece que por primera vez en mucho tiempo, fíjate vos también otra cosa muy rara, frente a un acontecimiento de esta naturaleza, fueron pocos los que se animaron a hablar de corrupción, por el prestigio de Daniel. Sí, es cierto. O sea, ni siquiera los medios más opositores al gobierno hablaban sí de sobreprecio, pero me parece que el hecho de que haya un funcionario que quede tan expuesto y que no reciba disparos directos es, la verdad, Hablando algo... de disparos, ¿hay fuego amigo, Leandro, o no? Yo creo que hay un sector, o hay algunos que por narcisismo Sí. y por búsqueda de brillo personal a veces son capaces de pensar más en sí mismos que en el colectivo. Pero como yo no soy de eso, nunca te voy a dar un nombre. Sí, no, yo tampoco te lo iba a preguntar porque soy periodista no vigilante, ¿viste? Sí, para policías hay otro. Ahora, todo indica que la cuarentena en una fase, se habla de la fase 3 de la cuarentena, ¿no? Las primeras 2 semanas, la segunda las otras 2 semanas, una semana, la otra, y ahora la tercera. ¿Qué crees? ¿Que hay que flexibilizarlo? ¿Que el taller mecánico y la peluquería abran? ¿Qué lectura hace de todo esto? Yo creo que esa es una decisión que tienen que tomar necesariamente los expertos. Y lo tiene que hacer en el marco de un comité interdisciplinario. Hay que escuchar todas las voces, está claro eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preservando la vida, pero al mismo tiempo somos conscientes que donde algún eslabón de la cadena productiva se rompa, puede generar un pico o una crisis de abastecimiento en algún lugar y eso podría generar un problema mayor que el remedio que viene a resolver. Entonces hay que ser muy inteligente. Por lo pronto el presidente lo que fue diciendo fue algunas áreas esenciales, de a poco, garanticemos que la gente no se mezcle, garanticemos que el transporte público sea un ámbito razonable, que no sea lo que era hasta hace, no sé, 2 meses atrás, donde era imposible. Vayamos garantizando también, mientras esta situación se va acomodando, que la gente tenga un ingreso familiar de emergencia como para poder subsistir, ayudemos a las pymes, si no tienen ingresos, bueno, hay repros, hay distintos mecanismos para garantizar que puedan ayudar a sus empleados a pagar el salario, así que... ¿Qué es lo que más te preocupa de todos estos días? La falta de morfi, si es que falta, la inseguridad, la posible escalada de este virus, ¿qué es lo que más te preocupa? Y siempre es lo social, siempre es lo social. O sea, a ver, lo que más me preocupa a mí es la gente que sufra bajo cualquier circunstancia, o bajo la enfermedad o bajo la ausencia de ingresos. Obviamente para eso hay que mirar muy bien la economía y la política sanitaria. Porque en política vos a veces trabajás sobre las consecuencias, pero en general tenés que tratar de trabajar sobre las causas de los problemas. Entonces estoy muy preocupado con que la evolución de la enfermedad, digamos, siga este camino y no copie otros países de la región, como el caso de Brasil, y estoy muy preocupado también porque los mecanismos que el Estado está arbitrando para tratar de ayudar a la economía se aceiten y funcionen de manera eficiente para garantizar que quiebren la menor cantidad de empresas posibles y se pierda la menor cantidad de puestos de trabajo posible. O sea, si quiebran la menor cantidad de empresas posibles, que van a quebrar empresas. Es una recesión mundial esto, o sea, ya todo el mundo da por descontado que va a haber caída del Producto Bruto Interno, acá, en Europa, en el Producto Interno Mundial, que el comercio internacional está más que complicado. O sea, esto lo vamos a estudiar en los libros de historia. Sí. Vos decís, es una bisagra en el mundo, no solamente en la Argentina. No tengo ninguna duda que va a ser una crisis peor que la del 30.
Una crisis peor que la del 30. Sí, salvo que aparezca rápidamente una vacuna o un retroviral para poder atender a la gente que está enferma, yo creo que el tipo de pandemia que estamos viviendo genera cambios en la conducta de los agentes económicos y que va a hacer que todos nos comportamos de manera más conservadora. Entonces va a costar muchísimo hacer andar la rueda de la economía. Ahora, ayúdame a analizar esto, vos que sos analista político también y muy avesado. Además, la situación económica está re jodida, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Y ahora, el presidente de la Nación tiene niveles de aceptación históricos, entre el 70 y el 90%. El menos optimista habla de 70, el más optimista de 90. ¿Es raro o no? ¿Es un antagonismo extraño o no? No, porque la gente siente que tiene un presidente que la cuida. Con Macri vos tenías la sensación o que se hacía el boludo o que te empeoraba la vida. Nadie tenía la sensación que lo cuidaba. Sí. Con Alberto Fernández creo que tenés la sensación que el tipo está atrás de tus problemas, aunque muchas veces no tenga las herramientas necesarias para poder resolvértelo ya. En segundo lugar, creo que todos somos conscientes que la herencia que recibimos fue terrible. Y en tercer lugar, creo que se empieza a poner, después de mucho tiempo en la Argentina, en discusión temas que eran tabúes, como por ejemplo, ¿quién tiene que garpar esta crisis? Sí. ¿Y quién la tiene que pagar por vos? Bueno, yo creo que claramente lo tienen que pagar los bancos, claramente lo tienen que pagar los sectores más acomodados, claramente lo tienen que pagar los sectores de la especulación, claramente lo tienen que pagar los supermercados. Hay sectores que van a tener que hacer... Pero para, es un poco la idea del proyecto... No, esta es mi idea. A ver, dale. Y esto es muy importante porque Máximo habló un poco de esto, ¿no? Sí, yo no hablo, en esto quiero ser muy franco, o sea, yo a veces creo interpretar lo que el presidente piensa y lo que piensa el gobierno. A veces yo digo lo que pienso yo, no quiero comprometer a nadie. Sí, está bien. Para mí esta crisis necesita un nuevo contrato social ciudadano y se necesita replantear una nueva forma de democracia. Una democracia comunitaria, distinta a la democracia elitista que nosotros teníamos en la Argentina, donde los poderosos tomaban las decisiones sin consultarle a la gente, de facto, donde las tecnocracias eran las responsables de llevar adelante las burocracias públicas, donde había una suerte de soberanía absoluta del mercado y un poder absoluto del dinero. Ese mundo está en crisis. De hecho, hasta el Financial Times está haciendo editoriales sobre este tema. Yo creo que en una democracia comunitaria es una democracia donde necesariamente se replantea el sentido de la existencia, donde las personas empiezan a poner en ponderación el tiempo libre, empiezan a poner en ponderación la salud, las relaciones familiares, cosas que hasta hace muy poco tiempo, lamentablemente y de manera increíble, estaban en un segundo plano. Y en ese contexto yo creo que los más fuertes tienen que ayudar a los más débiles. ¿Quiénes son los más fuertes? ¿Los bancos, por ejemplo? Los bancos están cerrados, yo no entiendo cómo están cerrados los bancos. Bueno, los bancos cagan a los jubilados, cagan a los ahorristas y cagan a los empresarios. Y se la llevaron durante años, me parece que es hora que la empiecen a poner. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y por qué están cerrados? Bueno, yo creo que eso es tiene que ver con la decisión de tratar de meter la gente en la casa, de frenar la actividad económica. Mirá, la única manera de parar el virus era parar la economía, era parar el mundo. Y Alberto tomó la decisión de meter el freno de mano de golpe para evitar que pase, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos o lo que empieza lamentablemente a pasar en Brasil. Sí, bueno, el Reino Unido hoy, Inglaterra, tremendo. Terrible. 800 personas muertas. Muy bien, ahora, en un día. En algún momento esto se va a tener que normalizar de a poco, de manera gradual. Mi opinión personal es que los sectores más acomodados de la sociedad son los que tienen que hacer el mayor esfuerzo y hay sectores que han ganado mucho. Sectores que están concentrados, sectores que forman precios, sectores que muchas veces se abusan y no estoy haciendo una apología en contra del empresariado, porque sin los empresarios no se puede. Ahora tengo que ir a una información de último momento, pero te quiero preguntar eso. ¿Pero dónde tiene que salir la guita ahora para tratar de hacer más, no sé, placentera la vida de acá a fin de año? Más justa. Más justa. A ver. ¿Quién la tiene que pagar? ¿Dónde sale? Partamos de la base que todos vamos a hacer un esfuerzo. No, sin duda, ya lo estamos haciendo. Por supuesto. Entonces, y además, mientras más abajo vas a la pirámide social, el esfuerzo es mayor. ¿Por qué? Porque se siente con la inflación sobre los precios de los alimentos, porque se siente con las dificultades que tienen las familias para poder generar los ingresos diarios, mucha gente que vive sobre recaudaciones diarias. Entonces, ese sector de la sociedad ya va a hacer el esfuerzo. Yo lo que estoy diciendo es nosotros tenemos que plantear un nuevo contrato social, un nuevo vínculo entre los sectores, no solamente... A ver, el problema no son los sectores que producen, el problema son los sectores que acumulan sin producir, o los sectores que acumulan de tal manera que acumulan una riqueza más grande de la que en su vida van a poder gastar. Bueno, a ver, ¿le puedo poner nombre y apellido? ¿Bancos, peaje, energética? ¿Por bien o no? A ver, ¿Está bien o no? Pero aparte hay una cuestión filosófica. ¿Puedo ver alguna más o no? Pero déjame decirte esto, Pelado, una cuestión filosófica. ¿Cuántas casas puede tener un ser humano? ¿En cuántas casas podés vivir? ¿Cuánto dinero podés tener acumulado? Hay gente que tiene más dinero acumulado de lo que va a poder gastar en su vida y su descendencia.
¿Cuánto menos poderoso, cuánto menos rico podés ser si pones el 1% de esa superfortuna? Esto es un tema que se discute en el mundo, el impuesto excepcional a los hiperricos. ¿Y cuánto daño te puede causar a vos? Los hiperricos en Argentina son Paolo Roca y no mucho más, ¿estamos de acuerdo o no? No, hay un montón. ¿Sí? ¿Muchos más? Por supuesto que sí. Por supuesto que Paolo sí. Roca tiene en el bolsillo el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, peso más, peso menos. No, pero por supuesto que Echó sí. 1.450 Y además, trabajadores. y el punto acá es el siguiente. O sea, estamos hablando de una crisis, de un tipo de pandemia, o un tipo de crisis económica como consecuencia de una pandemia que va a dificultar la creación de riqueza. O sea, ¿por qué? Porque va a tabicar las relaciones sociales. Pero si yo le saco el que va a producir no va a querer producir. No, papá, no estoy hablando de sacarle al que quiere producir. Bien. Estoy hablando de acumular riqueza a partir de la especulación o poner un impuesto extraordinario, no sobre la creación de riqueza, sino sobre la riqueza acumulada. Por eso es distinto a veces, hay dos discusiones, ¿no? La redistribución del ingreso es un debate legítimo y la redistribución de la riqueza también es otro debate legítimo que afecta otro objeto, que en este caso es la riqueza acumulada. Hay sectores que tienen capacidad y espalda para ayudar a la sociedad en un contexto donde la sociedad está discutiendo si come o no come. Estamos hablando, estamos hablando de la subsistencia. Bueno, pero por la buena Roca no te va a ayudar. Echó 1.450 laburantes. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, por supuesto. Los echó, no los reincorporaron. Me explota el Instagram de gente que me manda el telegrama. Soy de Chubut, soy de Neuquén, soy de Tucumán. Lo rajaron, Dale. Ahora, Leandro, ¿vos creés que ese tipo de actitud de despedir a 1.450 trabajadores es una forma de presionar al gobierno? Sí, no tengo ninguna duda. A ver, no tengo ninguna duda porque lo hizo a la semana de declarada la cuarentena. Si vos me decís, estamos hablando de una pyme que aguantó un mes y no le pudo garpar a los empleados porque no le entraba flujo de caja, te entiendo. ¿Y qué estamos hablando de... Bueno, y el problema no es Paolo Roca, el problema son los mediopelo que se consideran a sí mismos empresarios y que piensan que cuando el presidente lo señala a Paolo Roca les está hablando a ellos. Ese es el verdadero problema que nosotros tenemos. Es que hay toda una cultura construida alrededor de la meritocracia y de los valores del neoliberalismo que llevan a que la gente se ponga siempre del lado del más fuerte. ¿Por qué? Porque se siente interpelada en su aspiracional, no en su realidad. Sí. Entonces, esta idea de que si vos sos un empresario pyme, cuando se le plantea al grupo económico más fuerte de la Argentina, que tiene que ser un poquito más solidario, a una semana de haber declarado la pandemia, de la cuarentena, te están hablando a vos, es una idea, la verdad, que muy tirada de los pelos. Sí. ¿No se entiende? O sea, no es lo mismo una persona que produce a una persona que especula. Y no es lo mismo una persona que tiene contrato con el Estado, como Paolo Roca, a una persona que no los tiene. Y no es lo mismo un empresario que tiene espalda para bancar la nómina salarial 10 días que una persona que vive con la guita que le entra todos los días a la caja. Quiero hablar un poquito contigo, Leandro, del tema precios. Es una cuestión que recontra preocupa. Tengo unas placas, a ver, para repasar tema precio máximo. Lo tengo acá. Camino, para que voy para atrás. Sigo hablando con Santoro. Acá, mira, acá los tengo, los precios máximos. Aceite, sí, de litro y medio. Kilo, dije, burro. Sí, 98 mangos. Arroz por kilo, 75. O sea que la mayoría de estos precios no se respetan. Mirá, azúcar, el kilo, 56. Lata de choclo, ahí está la marca, una primera marca, 96 mangos. Crema de leche. Crema de leche, 135. La más chiquita, 135. La mayoría de los precios no se cumplen, Leandro. Vos lo sabés, vos sos un tipo de barrio. ¿Sí? No sé, capaz como decís se cumple, no sé. No, yo creo que siempre, digamos, es como una pulseada esto. Sí. Los formadores de opinión se abusan, los formadores de precios se abusan. Efectivamente, el gobierno está cambiando la estrategia de intervención, porque por eso se descentraliza el poder de control y el poder de policía exactamente a los intendentes. Sí. Y fundamentalmente creo además que se necesita también un gran pacto social, porque estos tipos pueden aumentar hoy, pero mañana no van a tener a quién venderle. No, estos son turros, ¿qué son? No van a tener a quién venderle. A ver, hay dos cosas acá. Hay un comportamiento, digamos, natural en este tipo de crisis que pasa en todo el mundo, porque estas discusiones no las estamos teniendo solamente en la Argentina. La codicia lleva muchas veces a que personas que producen determinados bienes los quiten de las góndolas para especular y venderlo después más caro. Esto es una discusión que se da también en el mundo. Sí. Y después tenés una suerte de memoria histórica de la Argentina que hemos vivido siempre bajo situaciones de estrés inflacionario que llevan a que mucha gente remarque por las dudas. Sí, por las dudas. Por las dudas.
Ahora, la diferencia es que antes tenías un Estado que se hacía el boludo frente a estas cosas y ahora tenés un Estado que te lo remarca, digamos, que no te lo deja pasar. Pero a ver, el Estado argentino tiene las capacidades muy menguadas, no es el Estado de la década del 60 o de la década del 70, que era un Estado fuerte, robusto, que tenía instrumentos para intervenir sobre la realidad. Es un Estado con muchas dificultades. A ver, vos que conocés mucho al presidente de la Nación y sé que te escucha ahí mucho. Yo lo veo al presidente como arriba de todos los temas, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Creo que la sociedad lo ve así. Por eso tiene tanto nivel de aprobación. Ahora, por estar arriba de todos los temas, ¿no puede ser que a alguno se le escape? ¿Me explico o no? A veces, quizás, si se retrocede un poco, tiene una conmovisión y dice, che, vos haces esto, vos haces lo otro. Yo lo veo como a él encima de todo. El presidente efectivamente está arriba de todos los temas, pero eso no significa que él gestione todos los temas. Bien. O sea, a ver, yo, por ejemplo, el tema de que se dispararon los precios de la carne y de la verdura, lo hablé con él. Sí. Lo tiré yo en un WhatsApp. Sí. O sea, y el tipo agarró, me dijo, estamos haciendo esto. O sea, eso significa que él se va a ocupar de ir al mercado central o al mercado de Se lo Liniers. pasó a Culfa, me imagino. Exactamente. O sea, hay un equipo de gente que trabaja. Sí. Ahora, creo que es muy fuerte el contraste con el otro presidente que teníamos, que estaba todo el tiempo gobernando de la reposera y que no tenía claro ni siquiera cuánto cobraba un jubilado de la mínima. Entonces, yo quiero un presidente que esté sobre todos los temas, pero que elija sobre qué temas gestionar y que tenga confianza en un equipo para gestionar temas secundarios. Porque la verdad es que si no tuviésemos los argentinos esa confianza, no sé cómo hubiésemos reaccionado frente al pedido de un primer mandatario de decir quédense todos en casa. Sí. Porque lo que pasó en la Argentina también es muy fuerte. En otros países del mundo la gente se quedó en casa después que apilaban los muertos en las morgues. Acá nos quedamos en casa antes de que eso ocurra. Y si sucedió es porque teníamos confianza en la persona que nos decía que lo que convenía era quedarse en casa. Entonces, eso también creo que con el tiempo lo vamos a analizar en los libros de historia y que habla también de un tipo de liderazgo que consiguió convencer a 44 millones de argentinos que había que hacer algo que nunca habían hecho solamente porque creía que era lo más conveniente para el futuro. Voy por la negativa. ¿Cuán jodido vamos a estar cuando pase todo esto? Muy jodido. Muy jodido. A ver, hay mucha gente que ya... Valoro enormemente tu honestidad intelectual. Pero no es, a ver, no hay que ser... Yo no soy hipócrita, hermano. O sea, pero digo, está la bien. gente que trabaja... Pero no es mismo que lo diga yo, que soy un estúpido comunicador. No, pero a ver, que lo digas vos. yo creo que la gente se pondría mal, la gente se puede poner mal si siente que viene cualquier funcionario público o cualquier dirigente político a venderle espejitos de colores. Claro. O sea, todos somos conscientes. A ver, el mundo va a estar muy jodido. Yo te lo pongo en este contexto, no para quitarle dramatismo, sino tal vez para agregarle complejidad. O sea, en Estados Unidos la semana pasada fueron a pedir 6 millones de personas el seguro de desempleo. Si eso le pasa a la principal potencia del mundo, imagínate lo que nos pasa a las economías periféricas. Ahora, la diferencia que yo creo que hay entre una sociedad que baja los brazos y se rinde y una sociedad que la pelea, es la que existe entre tener esperanza y tener confianza en un conjunto de ideas y de valores y la de no tenerlas. Y yo creo que vamos a estar mal, probablemente por esta crisis, muy mal, pero vamos a salir adelante porque tenemos confianza en nuestro país y porque tenemos valores que nos organizan como sociedad, que nos van a permitir redistribuir con equidad ese sufrimiento y redistribuir con equidad el producto de ese beneficio y ese bienestar cuando empieza a producir para rápidamente sacar del pozo a la gente. Bien, ya voy con Alberto Sami, dale, la última pregunta, Santoro. Se dale. discutió mucho antes de esto Sí. la economía o la salud. Se priorizó la salud. ¿Qué le dirías hoy a los tipos que te dicen, no, vamos a priorizar la economía? Una cosa está vinculada con la otra. O sea, hay momentos donde me parece que los argentinos deberíamos pensar en qué se traducen estas consignas en la práctica. Porque si vos mañana decís, bueno, levantemos la cuarentena porque la economía no puede estar parada, y las fábricas vuelven a funcionar y el transporte público vuelve a funcionar, la pregunta que yo me hago es, ¿cuánto tiempo van a tardar en volver a cerrar porque los operarios se van a enfermar? Es del sentido común. Sí. El problema es que esta crisis no tiene nunca respuestas absolutas ni seguras. O sea, son todas respuestas intermedias. O sea, vos me decís, che, ¿esta decisión resuelve el problema de fondo? No. Pero a ver, lo que pasa es que, digamos, no hay ninguna decisión que resuelva el problema de fondo porque vamos a tener que ir durante mucho tiempo hasta que esto se ordene tratando de hacer equilibrio en una situación muy compleja. Vos sabés, te escucho con atención y me encanta hacerlo. No tengo por qué coincidir en todo, pero vos sabés lo que a mí me preocupa más que nada, ¿sí? No es la inflación, no son los precios, a mí me preocupa el empleo. Claro. Estoy viendo hoy mismo, e insisto con esto, mis redes sociales que no son un reflejo de la sociedad, pero son un granito en toda la arena que puede llegar a ser el país. La mayoría dice, che, me echaron de laburo, no me pagaron. Hoy todo Starbucks, McDonald's, Garbarino, Dexter, un montón que hoy, producto también que vienen de Bolonqui anterior, heredado del macrismo.
Yo estoy muy preocupado por el tema del empleo, Leandro. Me parece que es el gran... Me parece, vos estás equivocado. No, para ver. Lo primero que hizo Alberto fue doble indemnización y después previsión de despido. De 60 días, ¿no? Perfecto. Entonces, si eso sucede, van a tener que retrotraer. El problema, como siempre, lo tiene el empleo informal. Claro. Digamos, porque el empleo formal tiene cierta protección. Además, la Argentina tiene un movimiento obrero, digamos, que protege mucho al laburante. El problema es que tenemos 5 millones de personas en el sistema informal de trabajo. Pero bueno, ¿qué hizo este gobierno y este presidente? Tomó la decisión de decir, muchachos, no es la solución de nada, pero por lo menos hay un ingreso familiar de emergencia de 10 lucas para que puedan morfar. ¿Por qué? Porque entendemos que lo peor que nos puede pasar como sociedad es que la gente no tenga para comer y que eso genere... Espera, te peleo un poco, está buenísimo eso, todos están de acuerdo con el IFE, ¿no? Ahora, no se pudo materializar, entre otras cosas, porque los bancos están cerrados. Entonces las 10 lucas a mucha gente no le llegó todavía. No, es que todavía no la empezaron a pagar. No la empezaron a pagar, es que se empezaría a pagar. Es como que yo veo una buena decisión política, ¿sí? Bien orientada, pero por otro lado no está la logística, porque los bancos no acompañaron. O sea, la logística es el secreto de todo gran negocio. Por eso Moyano es el último más poderoso del país. Acá los bancos no acompañaron todo el esfuerzo que hizo el gobierno y hizo gran parte de la sociedad. Vos estás equivocado. No estás equivocado. Además, la clave para salir de este quilombo es la planificación y la gestión. Sí. O sea, hay dos palabras que vamos a tener que incorporar, que es planificar y gestionar. Y la planificación y la gestión es público y privada. Y la verdad que en la Argentina, con las políticas de libre mercado, de laissez-faire, de que cada sálvese quien pueda, fuimos en una dirección contraria desde hace mucho tiempo. Ahora, volver a sentar en la mesa a personas que tienen intereses distintos para ver cómo hacen para ponerse de acuerdo es complicado. Y hacerlo en el contexto de una pandemia, que es una epidemia mundial, es mucho más complicado. Pelado, vamos a decir las cosas como son. Hasta hace un mes y medio, 2 meses, nadie se hubiese imaginado que íbamos a estar... está Entonces, estás haciendo un curso acelerado de construcción de consensos y un curso acelerado de planificación y de gestión para situaciones de crisis. Gracias a Dios y gracias a Cristina que lo puso Alberto, que es un hombre experimentado en manejar crisis. Sí, te enojaste. A ver, porque yo lo que pienso es, Alberto tuvo como jefe de gabinete de Néstor la sapiencia para conducir una crisis súper compleja. Es un piloto de tormenta probado. Imagínate que hubiese pasado esto con el presidente que teníamos hace 4 meses atrás, 5 meses atrás. Que Macri chocaba todo. ¿Vos creés que el concepto de planificación y de gestión es un concepto que Macri tiene en la cabeza? Imagínate vos si hubiese tenido que sentar en la mesa de negociación a los sindicatos, a las cámaras empresarias para tratar... Su gobierno demostró que no, estamos claros. Entonces... Ahora es contrafáctico también decir, y como lo hubiese imaginado, y yo qué sé, no sé la verdad. No, ¿Me entendés? Es contrafáctico. ¿Me explico lo que te digo o no? Sí, pero es relativamente contrafáctico. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es tener al frente del Estado a una persona... Mira, yo vengo del radicalismo, pero yo creo que los que venimos del radicalismo y del peronismo tenemos una matriz común. Primero la gente, tenemos una concepción humanista. Entonces, cualquier militante... Por eso el viernes alguno se equivocó, ¿no, Santoro? ¿Cómo? Por eso el viernes alguien se equivocó, ¿no? ¿Qué fue el viernes? Y lo de los jubilados. Sí, claro. ¿Sí? Sí, ¿Coincidís o no? Perdóname que te interrumpa, pero no me quiero olvidar del tema. No, pero además, a ver, un partido con tanta sensibilidad como el peronismo y el radicalismo... Exactamente, por eso el presidente se enojó como se enojó. Sí, claro. Y yo hasta ahí puedo comentar, pero te puedo asegurar que... ¿Pero por qué se enojó como se enojó? Básicamente porque nosotros cuando vemos a cualquier jubilado o a cualquier jubilada en la cola del banco vemos a nuestros viejos. Pero claro. Pero a ver, no todo el mundo le pasa lo mismo. Vos acordate que antes se gobernaba con una planilla de Excel. El concepto de planilla de Excel es yo soy frío y para mí vos no sos una persona, sos un número, sos un quit, ¿no? Y sos una cifra que hay que pagar o que tenés que pagar. Esa es la gran diferencia. Entonces, para nosotros, para los que venimos de partidos políticos, de fuerzas populares, este tipo de cosas son bisagras. Y la verdad es que yo creo que se va a fundar un Estado mejor y una sociedad mejor porque empezamos como sociedad a poner al ser humano en el centro de la discusión. Ahora, dale, Stroker, Leandro, dale. Ya voy con Samir, Lo conocés a Alberto antes de asumir, obviamente, y lo ves ahora. ¿Cómo lo ves a Alberto hoy con respecto a Alberto antes de asumir? ¿Cómo lo ves? Más gordo. Con respeto. No, con respeto. Ya sabes, la parte se enoja. No se enoje nadie. Se enoja. Presidente, con respeto, por Dios, por favor. A ver, ¿cómo lo veo? Lo veo, digamos, es una cosa de loco, es una película lo que estamos viviendo. Sí. O sea, es una película. O sea, lo veo sobre los temas, lo veo, digamos, dedicado al 100% a esto, y lo veo, obviamente, a ver, a diferencia de lo que me pasa a mí, él es más optimista. Sí. Eso es muy importante. ¿Él es más optimista que vos? Mira. Sí, yo soy muy pesimista. Sí. Mirá. Pero a ver, como característica de la personalidad, Alberto es un tipo optimista, tiene mucha confianza en sí mismo, mucha confianza en su equipo de trabajo y está muy sobre los temas y bueno, obviamente
no es infalible como no somos ninguno de nosotros, digamos, pero labura las 24 horas del día para que las cosas salgan lo mejor posible. Ahora, ¿cómo lo veo? Básicamente lo veo comprometido con la realidad y muy conectado con la realidad. A ver, en un contexto donde los líderes mundiales parecen caídos de plato voladores. Sí, muchos sí. Porque la agarramos con el capitán Reposera, pero la verdad es que, a ver, Macri al lado de Bolsonaro. Por Macri, capitán Reposera, por Macri. Pero a ver, pero Bolsonaro, Boris Johnson, Trump, o sea, hay algunos, digamos, en la región también. Sí, AMLO también, seamos justos. AMLO también. AMLO, que Andrés Manuel López Obrador. Diciéndole a la gente salga a comer. Sí, vayan a los bares. Dijo. Vayan a los bares. Le da la mano a las personas. A ver, cuando vos mirás cómo está el mundo, el perfil de los líderes mundiales, te das cuenta la ventaja que tenemos de tener una persona que tenga sensibilidad y sentido común al frente de la Casa Rosada. Me imagino también que muchos están haciendo un curso acelerado de manejo de crisis. Vos decís, el presidente no, porque ya estuvo en la crisis de 2002, con esto. Bien, fenómeno. Ahora, muchos están haciendo un curso acelerado. Saquemos los más experientes, el gabinete, Felipe Solá, Ginés González García, los demás. Yo creo que Alberto también está haciendo un checklist. Para lo que viene, este me sirve, este no. No sé si me lo quiere responder esto, pero seguramente está haciendo como, está viendo a ver qué soldado le responde mejor en esta época de crisis, ¿o no? Todas las compañeras y todos los compañeros son útiles, nadie es imprescindible. Claro. A ver, lo que te puedo asegurar es que Alberto, antes que contarle la costilla a los propios, está viendo el tablero completo. Porque acá muchas veces se recargan las tintas sobre los empleados públicos, pero la verdad es que además de un hijo de puta que se ha enriquecido en los últimos años en la Argentina, que le ha quitado el hombro al país, que no forma parte del sistema de decisiones, pero que forman precios, que forman tendencias, que generan rumores, que se estabilizan. Totalmente de acuerdo. Por eso. Entonces, todos estamos viendo todo el tablero. Y yo entiendo, porque tu pregunta fue orientada hacia los desaciertos que como todo gobierno siempre se tiene y son razonables, y yo creo que obviamente Alberto debe estar viendo eso. Y que hubo también. Y que hubo, y que va a haber, y que habrá con este gobierno. Y no está mal remarcarlo, y la prensa lo tiene que remarcar. Ahora, lo que digo, muchachos, hay algunos jugadores que son... Por eso yo siempre trato de distinguir entre el poder político y el poder real. Porque el poder real en la Argentina tiene un papel tan influyente, tan determinante sobre la vida cotidiana, y es tan injusto que estos tipos permanezcan en una posición como de neutralidad frente a la opinión pública, porque son tan responsables de lo que nos pasa, que a veces aprovecho estos espacios para llamarle la atención a la gente sobre la necesidad de ver quiénes son verdaderamente los dueños del poder en este país, para darnos cuenta también sobre quién tenemos que caer a la hora de exigir más solidaridad y más compromiso con la comunidad. Son dueños de bancos, por ejemplo, son lobistas. ¿Sí? Mirá, a ver... No te estoy diciendo que ponga nombre y apellido. No, pero ya sabés, algunos son dueños de medios de comunicación, otros son dueños de pozos de petróleo, otros son dueños de bancos, otros son dueños de financieras, otros son dueños de empresas prestadoras de servicios públicos, otros son dueños de prestadoras históricas del Estado y concesionarios históricos del Estado, digamos, que se han anquilosado en el aparato del Estado y que viven de la teta del Estado, pero que después vienen a los medios de comunicación hablando como si ellos fueran el sector privado, o que financian y vos decís lobistas. Que Alberto hace un checklist también de eso. Está viendo, vos me estás poniendo el hombro, vos la no, principal vos característica que tuvo el gobierno de Néstor Kirchner, y te lo dice uno que fue crítico del gobierno de Néstor en su momento, porque no lo pude ver y ahora lo veo. Te mataron por eso, me acuerdo. Sí, pero es que eligió en qué momento dar cada batalla. Yo militaba en el radicalismo y decía, falta dar esta batalla. Y con el tiempo se fue dando. Y después de mucho tiempo me di cuenta que, a diferencia de lo que le pasó a Alfonsín, que dio todas las batallas al mismo tiempo, la habilidad del conductor consiste en saber elegir qué batalla dar en cada momento a partir de una lectura acertada de la correlación de fuerzas. Entonces, yo no tengo ninguna duda que Néstor Kirchner en su momento y que hoy Alberto Fernández, como también Cristina, están evaluando qué es lo que hay que hacer en cada momento de acuerdo al poder que tienen, al grado de conciencia social que existe en ese momento, a las correlaciones de fuerzas internacionales, y que en función de eso se van tomando decisiones. Cualquier presidente tiene que convivir con situaciones de mucha injusticia. La diferencia está en esos presidentes que se acostumbran y naturalizan eso, y esos presidentes que dicen, este tema lo pongo en carpeta, cuando resuelva este quilombo, me ocupo de esto. Lo urgente y lo importante, digamos. Hay muchas veces que uno tiene que elegir entre cosas que son urgentes, pero elegís... ¿Y cuál es la batalla de hoy, Alberto? Porque vos me decís, alguna vez alguien me describió a Néstor Kirchner como un jornalero de la política. Por día, libraba una batalla, por el jornal diario. ¿Cuál es la lucha hoy, Alberto? La primera es la sanitaria, ¿no? Cambiar las conductas para evitar que la epidemia se expanda.
La segunda es cuidar las empresas y cuidar los empleos, esto que te preocupa a vos y que nos preocupa a todos. La tercera es cuidar que no se disparen los precios y que haya abastecimiento en las góndolas de los supermercados y de los comercios de cercanía. Y la cuarta creo que es recuperar la esperanza de ese sector que le está pasando mal para que no baje los brazos, para que cuando esto termine la Argentina se pueda recuperar. Sí, no te pregunté a alguien que vos nombraste recién. No quiero usar la palabra observado, pero a muchos les llamó la atención un poco el silencio de la vicepresidenta de la Nación, de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo lo ves? Que Cristina no hable no significa que Cristina no trabaje, no apoye, no acompañe. Yo creo que lo que está haciendo es lo que tiene que hacer. Digamos, que es tratar de garantizar que el mensaje llegue lo más claro posible. Hay muchos dirigentes políticos que están guardando silencio mediático, público, ¿a los efectos de qué? A los efectos de garantizar que el mensaje del presidente llegue con la profundidad y la penetración que se necesita. Macri no sabe qué decir, me parece igual. Bueno, algunos lo dicen. Cristina, pues, es por lo que decís vos, me Estoy imagino, seguro, no sé. a ver, yo sé que es así, o sea, a ver, no es que está de vacaciones, sigue todo, o sea, es un animal político, o sea, trabaja todos los temas, estudia, investiga, sabe, habla con uno, con otro. Habla con algunos ministros, me imagino que sí. Habla con todo el mundo. Lo que te puedo decir es que no es que se retiró, lo que está haciendo es lo que tácticamente tiene que hacer. ¿Por qué? Pero tácticamente lo tiene que hacer porque hoy se necesita que la comunicación esté concentrada en el presidente de la Nación. Vos imaginate si en plena Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pues se está poniendo últimamente el ejemplo de Churchill, hubiesen salido los ministros o las segundas y las terceras leyes, digamos, ¿eso que le da tranquilidad a la población o le da la sensación de que hay...? Te lo cambio, es medio aburrido hablar de esto, pero cuando los aliados, básicamente Estados Unidos, el Reino Unido y Gran Bretaña tuvieron que diseñar el desembarco en Normandía o el día D, que no sabían qué lugar iba a ir, eligieron una sola persona, que después fue presidente de Estados Unidos, Eisenhower. Es decir, no había mucha persona. Y hablaba Eisenhower y se hacía lo que él decía. ¿Sí? Hoy es Alberto esa persona. Hoy claramente, sí, por supuesto. Además creo que eso es lo que ha permitido, por ejemplo, construir la foto entre Larreta, Kicillof, Alberto, lo que ha permitido... Dame la foto que habla Santoro, que es de ahora. Hay una foto muy fuerte ahora. Perdóname, Leandro, pero la quería poner al aire. Dale, seguí. No, bueno, me parece que ha ayudado. Cuando Cristina toma la decisión de pedirle a Alberto que encabece la fórmula, lo hace para que Alberto haga esto que está haciendo ahora. Sí. Ahora, ¿se entiende? O sea, no porque sabíamos que iba a pasar lo del coronavirus, pero sí sabíamos que la Argentina necesitaba construir puentes y ganar, para ganar gobernabilidad, para ganar legitimidad política y para distender parte de esta grieta absurda en la cual nos hemos caído todos en los últimos años. ¿Cómo ves la relación hoy de Alberto con la oposición? Y depende con qué posición. O sea, obviamente hay un sector que es razonable. A ver, creo que hay dos sectores. Los que vienen de la política y los que no vienen de la política. Gerardo Morales, en el primer club. Es que sectores de la política, en general lo digo, después tenés distintas tribus, ¿no? Pero el problema que nosotros hemos tenido históricamente fue con los que provienen del mercado y pensaron que porque eran buenos para hacer guita iban a ser buenos para hacer gestión. Y entonces se sentaban en los despachos y te trataban como si fueras un empleado, ¿no? Quintana Lopetegui. Bueno, ¿Bien? por ejemplo. ¿Está bien? Yo le pongo nombre a tu juego. juego, sí o no. Después tenés un sector que se ha radicalizado, que ha jugado a la bolsonarización de Cambiemos, que ha planteado posiciones antipolíticas, absurdas. Fernando Iglesias, por ejemplo. Yo pongo el caso más concreto, Patricia Bullrich, por ejemplo. Patricia Bullrich, bueno, está bien. Poner un ejemplo, o sea, que dice cualquier cosa, no tiene límite. Muy bien. Y después tenés los del PRO que gobiernan, o los radicales que gobiernan, que son sectores más razonables, más racionales. ¿Por qué? Porque les toca resolver problemas. Entonces no se ponen a cacerolear, a tratar de... Vos fijate lo que pasó en la Argentina. Nosotros hacía 15 días, estábamos todos juntos luchando contra el virus. 15 días después nos empezamos a putear de los balcones porque un sector de la antipolítica, el sector más radicalizado de la derecha, se puso a incentivar la confrontación entre argentinos. Pero eso, mira, estamos teniendo una charla de café con Santoro. Dice Samid que sos un... Para que lo diga Samid al aire, que se lo diga Santoro. ¿Puedo o no? ¿Tomarme esta licencia? ¿Sí? ¿Sí? Teníamos una entrevista prevista con Alberto. ¿Cómo te va? El pelado te saluda. ¿Cómo estás, Samid? ¿Qué tal, pelado? ¿Cómo te va? Un gusto. Santoro? Bueno, ¿qué le quería decir a Santoro? Ahora hablamos contigo. Déjame que lo despido a Santoro. ¿Pero qué le quería decir? Sí, a ver. Santoro es un fenómeno. Ah, bueno, eso es. Dice que es radical, pero habla como peronista. ¿Qué dice? Que sos un fenómeno. Sí, yo lo quiero mucho. Que hablas como que sos radical, pero hablas como peronista. Los queremos mucho. Bueno. Un abrazo grande, Alberto. Un fenómeno, Santoro. Bueno, ¿me esperás un minuto, Samid, querido?
No te voy a hacer un chiste pero- malo, estás en tu casa, no puedes salir. Bancame, y ahora hablamos. No, se lo digo con cariño, yo lo quiero a mí, él sabe. Bancame un minuto, Alberto. Estoy hablando con Santoro que te va a ilustrar. Bueno, ahí, bueno, está bien. Ahí voy, Sammy, querido, bancame un minuto. Bueno, no sé, me perdí. ¿Qué le quería preguntar? No sé No, qué le estábamos hablando a precisamente Santoro, cómo sí. es la relación con la Sí. oposición. El tema del coronavirus, ¿cambió esa relación o ya venía así? No, con algunos hubo buen diálogo siempre. Y obviamente el tema del coronavirus facilitó la Esto te iba a construcción de decir. puentes. Me contaron que que Alberto habla más con Larreta que con alguno de sus ministros. ¿Puede ser esto, no? Ojalá. ¿Eh? Ojalá. Sí. Y sí, a ver, si además la Sí. ciudad de Buenos Aires, por cuestiones obvias, digamos, es y va a ser uno de los focos de la enfermedad. Entonces, es el bueno, epicentro ahí. todo lo que sería la zona de AMBA requiere de mucha coordinación entre el presidente, el jefe de gobierno y el gobernador, sin duda. Ojalá sea así. ¿Cómo crees que le cae a Macri esa foto que estamos viendo? A ver, ponela. Hablando de esto, ponela, de la ponela. cercanía, Mal, le cae, yo de te la lo buena digo. sintonía Yo te lo que digo, hay yo te lo digo. Te le cae mal. Pésimo. entre Alberto y sí, González. Pésimo le cae. Pero básicamente porque él no fue capaz, durante dame. sus 4 años de Dame la gestión, describo. nunca de construir un ámbito de diálogo de esta naturaleza. Vení acá, dame un minuto. Sí, Larreta, Alberto, Kicillof. Le cae como el traste esta foto, Macri. Sin duda. Sí. Macri hoy me decía... A ver, no sé si... Bueno, no lo voy a No, decir. dale, porque- decilo. pues no sé si es verdad. Así que Decilo. no, por las cosas que llama Macri son cosas que no tienen que ver con las personas. No, pero no importa. No quiero. Pará, que me dejaste. No, un déjalo tema ahí, interesante. te lo digo después. Interesantísimo. Bueno, pues después contámelo. Sí. Y yo- No es nada raro. Bueno. Lo que digo es que acá tenés A mí me dijeron, personas sí. que gobiernan y que son... A ver, no pensamos lo mismo que Horacio Rodríguez Larreta, ni mucho menos, ¿eh? No, tenemos mucha claro, vos sos de diferencia. la ciudad, claro. No, mucha diferencia. Sí. Pero lo que uno celebra es que personas que tienen visiones de la Argentina distinta, frente a estas circunstancias se puedan juntar varias veces por semana a ver cómo hacen para resolver problemas que afectan a todo el mundo, a los que votaron al PRO y a los que votaron al Frente de Bueno, Todos. si no te lo entrevistamos a Grindetti, que el intendente de la NUB parecía oficialista, y a Gerardo Morales, que lo entrevistamos el otro día. También, además, Gerardo Morales dijo, no, de más que no me pregunté. Y A además, ver, déjame redondear esto. Me decía un dirigente muy importante del PRO, hoy Macri está en un no lugar. ¿Y sabe quién está en un no lugar? ¿Saben quién? Vidal. Vidal. Dale. Vidal está ¿qué desaparecido. querés? No dije. hablando- No diga eso, después me llama y dice, no, Hablando está en un no lugar, dale. Hablando Sí. de esa foto, Sí. el propio presidente, Leandro, dijo que iba a tomar algunas cuestiones que le contó Larreta para implementar con respecto a los adultos mayores en el tema del coronavirus. Bueno, seguramente. Alberto es así, ¿eh? Vos, Alberto, le llevas una buena idea, te la discute un poco. La compra. Y, a ver, si lo convence, sí, obviamente, sí. Yo estoy seguro que cualquier persona de bien que tenga una propuesta para hacerle al presidente, el presidente se toma el tiempo para reflexionarla y no es que se enamora de sus ideas y defiende solamente a los suyos. Está en condiciones y abierto como... Porque además en esto, muchacho, aprendemos todo, nadie sabe. No O sea, hay duda. Esto, ¿viste? Pero yo te entiendo, yo estoy de acuerdo. Y creo que Alberto es de esa generación, o de esas personas. Ahora también, y tomame esto, que hay gente que en esta vos le tirás las tablas y te creen los mandamientos. Se cree que se las saben todas también, ¿o no? Sí, también. ¿Eh? Obvio. Bueno, Acá no hay verdades sí. absolutas, todo es relativo. El problema es que la construcción de la verdad está más que nunca atravesada por el consenso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí. Concretamente, nadie sabe en el mundo qué es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo se toman decisiones para avanzar? De acuerdo a los consensos. Sí. Por ejemplo, hay que tomar la cuarentena. ¿Se pone o no se pone? ¿Se flexibiliza o no se flexibiliza? Es una discusión que se dan en todos los estados nacionales en el planeta. Muy bien, ¿cómo se toma esa decisión? ¿Hay alguien que tenga la certeza de que hay una decisión correcta y otra que es incorrecta? No. Entonces se promedian opiniones, se van escuchando, se van ponderando distintas visiones y a partir del consenso se construye una verdad relativa. Bien, es una política muy volátil. Ya te libero, Leandro. Te agradezco por esta charla así, casi de bar que hemos tenido, pero que resulta sumamente atractiva. De bar por lo coloquial, digo. Sí, obvio. No así de borracho. No, pues No, sin alcohol. Santoro. Viste, no, por favor. Sin alcohol. Con el máximo de los respetos. ¿Cómo ves la dinámica de acá a futuro dentro de la coalición gobernante? Porque hay un montón de sectores dentro del gobierno. Massa, Máximo, Alberto, Kicillof. ¿Cómo lo ves? ¿O crees si es que hay diferencias que esas se van a limar? Si es que las hay, no lo sé. Es una coalición con personas con mucha identidad, Claro, exacto. con mucho volumen. Sí. Creo que en este contexto, digamos, si existen diferencias, se minimizan, porque también son muy responsables.
sea, el problema es cuando vos tenés actores que son o ególatras y narcisistas que niegan la verdad relativa del otro, Sí. o que viven desconectados de la realidad y que suponen que su única verdad es o que su verdad es la única posible y son dogmáticos, o que directamente no laburan y dejan que otro tome la decisión. Cuando no tenés ninguna de esas tres cosas, y estas características se dan para todos estos que está diciendo, yo tengo 1000 diferencias con Larreta, pero trabaja, 1000 diferencias, no es Macri, digamos, se entiende, ¿no? Sí, sí. Con Larreta o con cualquier otro de los intendentes que Yo dije gestionando. Grindetti porque se me vino a la mente. Propone- eso pero a ver, parece Jorge Macri, eso. Era tanta la Sí. diferencia que teníamos con los que se hicieron cargo del Estado los últimos 4 años o los 4 años anteriores, que ahora encontrar personas que se sientan a una mesa a dialogar y a tratar de intercalar o intercambiar miradas, parece raro, pero la verdad que en las democracias serias del mundo esto sucede. Y lo que tenés son personas predispuestas a escuchar. Y nadie deja de lado sus convicciones ni su mirada al mundo. O sea, nosotros lo que hemos hecho a lo largo de estos meses es tratar de construir consensos sobre nuestra identidad, sin ceder nuestra identidad. Por eso Alberto es quien es, digamos, y cuando se calienta, y cuando afirma una cosa, la afirma. Ahora, por ejemplo, con Roca. Sí. A Roca le dijo lo que pensaba. Ahora, si Alberto, para salvar los 1.400 puestos de trabajo, lo tiene que invitar a Roca a comer olivo, Sí. lo va a hacer. Bueno, ojalá, porque me dijeron que los tipos siguen echados, tipo y tipas, perdón, que son casi todos hombres porque son Cualquier industria presidente, manejada por hombres, sí. cualquier gobernador o cualquier intendente Sí. tiene como primera responsabilidad cuidar el trabajo de su pueblo Sí. y construir una democracia con justicia social. Entonces, todo lo que sea para garantizar la justicia social y para garantizar el empleo, cualquier hombre de la democracia o cualquier mujer de la democracia está obligado a hacerlo. Y Alberto es un hombre de la democracia. Por último, con esto te libero. ¿Por qué está cerrado el Congreso? No está cerrado el ¿No Congreso. está cerrado? A ver. Bueno, por ejemplo, la legislatura Sí. y tuvimos sesión. La legislatura de la ciudad. Hoy tuvimos Está sesión. bien. Sí. Y el Congreso no está cerrado para nada. Están No está reunidos- cerrado. no. La madre de mi hija, Sí. mi hija mayor, Sí. es diputada, Es diputada, sí, ya y sé. así que te puedo asegurar Sí, que... están trabajando. Sí, Bueno, está está bien, lo pregunté porque no sé quién. Dualde nos dijo ayer, habría que abrir el Congreso. Sí, no me acuerdo quién lo dijo. Dualde lo dijo, Dualde. Vos decís que el Congreso está. Yo te está bien. lo digo porque No, está bien, está hasta bien. por una cuestión, como en esta charla No, de café que estamos está, teniendo, la mamá de mi nena mayor, Sí. digamos, diputada nacional, milita con Sergio Massa y va a trabajar. Está muy bien. Leandro, es un gusto tenerte. Muchas gracias. Te agradezco por todo tu tiempo. Casi una hora de charla. Pocas veces no podemos tomar este lujo. Pero podemos tomar no, café. me cortás, no me dejas hablar. Bueno, te corté poco, Santoro, no. Sí, un gusto tenerte, de verdad. No, Gracias. Leandro Santoro, asesor ad honorem del presidente de la Nación y legislador porteño.